compartiendo los mensajes espirituales correctos, apoyados en la Biblia, en la verdad. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, también agradece las puertas abiertas a este servidor. Les desea a mis amigos, los hermanos en la fe, que tengan un excelente día. Y bueno, vamos a tocar un tema muy interesante que se me ha preguntado mucho. Acerca de ¿qué es un cristiano? ¿Quién es un cristiano de verdad? Y si todos somos cristianos, ¿verdad? Y pues esto es muy importante, muy interesante, tenerlo que llevar a las escrituras, porque luego las personas que viven en religión, en tradición, aún viviendo mal, no quieren aceptar la verdad. Y es porque el diablo pues opera fuertemente ahí. La gente nace en la religión y piensan que están en lo correcto y dicen, no, yo me voy a morir así. A mí me han dicho, aunque la gente viva mal, yo me voy a morir católico, lo que sea. Pero no adquieren la verdad. Qué tremendo, qué difícil es eso. Y pienso yo que la gente debe de darse la oportunidad de preguntarse si vive dentro del camino verdadero de Dios o no. Hágase esa pregunta, nada le cuesta. Si no le satisface, sígale en su religión y punto. Así de sencillo. Pero tenemos que grabar este video con ese fundamento, con este propósito. ¿Quién es un verdadero cristiano? Y es que las religiones no operan sobre este fundamento. No. Juan 8, 30, 31 y 32. El Señor Jesucristo les habló y les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Pero vamos a desmenuzar lo que acabo de declarar. Dice el Señor Jesucristo: si ustedes que obedecen mi palabra. Primeramente, hermanos, debemos nosotros de conocer la palabra para después obedecer la misma. ¿Me explico? Sí. A lo mejor dice, ay hermano, pues qué sabiduría tiene esto. Mucho. Porque vas a creer que la gente no lo sabe. Aunque lo veas sencillo, aunque te asombres, la gente no lo sabe. El Señor Jesucristo está diciendo, obedece mi palabra. Pero ¿cómo lo va a obedecer la gente en la palabra si no la conoce? Por eso el Señor Jesucristo remata diciendo al final, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Os hará libres, ya ves. Entonces un cristiano verdadero es aquel que conoce la Escritura, la manera correcta de vivir, para después vivir de acuerdo a la palabra. ¿Me explico? Sí. Esa es la cosa. A mí primero se me tiene que capacitar, así como si yo recibo un cursillo de cocina, se me debe de capacitar, ¿verdad? Cómo se prepara un platillo, qué ingredientes lleva, etcétera, etcétera, y yo hacerlo. Y luego ya me dicen, ahora sí hágalo así, usted. Ya se le dijo los ingredientes para hacer este X platillo, aquí los tiene enfrente, ahora sí, elabórenlo, practíquenlo. Perfecto. Lo mismo es acá. Para ser cristiano necesito primero conocer la regla bíblica, conocer la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, conocer el manual de vida, porque el manual de vida me va a instruir a vivir ¿qué? Bien, me va a enseñar a vivir bien y también me va a alertar de las artimañas del diablo. Por eso usted debe de estar, como dice el apóstol Pablo,
capacitado para toda buena obra, y que usted pueda repeler todas las artimañas del diablo. ¿Me explico? Pero necesita estar capacitado, ¿sabe? Yo necesito conocer la palabra de Dios para después ejecutarla, practicarla en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a vivir bien, a vivir en santidad, me enseña a vivir en obediencia y me enseña el grado de conducta que yo debo de tener. ¿Sí me explico? Eso es lo correcto, hermano. Ya ven, eso es lo correcto. Y si usted no se le da una instrucción correcta y se le advierte estas cosas, va a caer, va a fracasar. ¿Sí me explico? Esa es la cosa, entiéndalo. Porque a lo mejor ya no se lo vuelvo a decir. Entiéndalo. Y acuérdese que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Ahí está. ¿A quiénes? Pues a la humanidad. A usted, pues. Por eso el apóstol Pablo nos habla muy claramente, muy fuertemente de esta cita bíblica. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, querido amigo, capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quisieras. Es decir, el Espíritu, el conocimiento de Dios, se va a oponer contra los deseos de la carne que se encuentran en el alma. Y estos, aquí va a haber, ¿qué va a haber aquí? Una pelea, una batalla, una lucha entre los deseos del Espíritu. La enseñanza de Dios va a estar en pelea contra los deseos del alma, del cuerpo, de la carne. Va a haber una lucha aquí. Hermano, ¿y quién va a ganar? El que tú alimentes más. El que tú le des más cavidad es correcto. Así que de ti depende, hermano. Dios te dio libre albedrío, querido amigo allá que nos ve. Dios le dio a usted el libre albedrío, pues para que usted decida lo que más le convenga, pero haga. Porque si decide usted mal, usted va a tener consecuencias fatales. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte eterna, hermano, en el lago de fuego. Así de sencillo. En el entendido de que la mayoría, lo quiero dejar bien claro aquí, la mayoría de la gente en el mundo no tiene el Espíritu, no tiene el Espíritu, y por lo cual el Espíritu Santo no puede entrar en esta persona o no se puede comunicar con la persona. ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo con el Espíritu tuyo si lo tienes muerto? Es por eso que la gente recae, que no aprende. Es como si el Espíritu Santo estuviera hablando con el alma tuya, porque el Espíritu no está en ti. El Espíritu en ti pues no está. Y el Espíritu Santo quisiera hablar contigo, estuviera así, mira. No vas a entender nada. No vas a entender nada. Por eso es que nosotros debemos de entender en nuestro proceso espiritual, conocer lo que es el arrepentimiento, lo que es el pecado, para que nosotros demos una buena decisión. Dios nos perdone a través de Cristo nuestros pecados y venga a nosotros el espíritu de conciencia. ¿Sí me explico? Sí. Para que puedas arrepentirte, Dios te pueda ayudar, le tengas amor a la Biblia, te sujetes a la instrucción espiritual y llegues tú a la vida eterna, al arrepentimiento y puedas tener vida eterna. Ya con el entendido de que has aprendido la manera, la conducta
Sí, porque en el alma residen las decisiones prácticamente en un 90% malas. Porque gobierna, opera aquí el alma, donde el diablo opera a través de el alcohol, el cigarro, el tatuaje, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, etcétera, etcétera. Y quienes practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. ¿Ya ves? Entonces difícilmente Dios está. Muy difícil que Dios pueda entrar en una persona, en un ser humano. Porque obedece más el ser humano a los deseos de la carne que a Dios. Están tan bombardeados por el diablo a través de todos los deseos del mundo, lo que pasó con el Señor Jesucristo ahí en Mateo 4. ¿Verdad? El diablo no pudo con el Señor Jesucristo en estas 3 tentaciones, pero lo está haciendo con el hombre, con el ser humano. Y el hombre ha fracasado, está siendo esclavo del diablo. Por eso vivimos como vivimos, sin la voluntad de Dios, ajenos a la palabra de Dios. Eso sí, la gente se dice de tal o cual religión, pero viven en maldad, en pecado. Eso sí, nos decimos de tal religión, pero somos groseros, somos maldicientes, vamos a que nos tatúen. Ahí está el gran engaño del diablo. Ya ves. Por eso, un verdadero cristiano, esa es la pregunta. Un verdadero cristiano debe de depender de la escritura, de la palabra de Dios, y después poner en práctica los consejos que se nos dan. ¿Sí me explico? Sí. Cuando usted haga eso, va a triunfar. Va a llegar a la felicidad, al éxito, a la plenitud de Cristo. Cuando usted haga eso. Y finalmente la decisión es de usted. No se le puede engañar. Por eso el apóstol Pablo nos menciona en este libro que se les manda a los Gálatas, para que ellos tomen una determinación con lo que están pasando. Hermanos míos, fortalezcanse en Dios, les dice, porque la lucha es contra el diablo y sus espíritus del mal. Fortalezcanse, pónganse la armadura, la protección, para poder repeler contra las artimañas del diablo. Y les menciona. Así que echen mano, hermanos, de la oración, de la lectura de la Biblia y del ayuno. Y compartan este mensaje. ¿Sí me explico? Sí. El apóstol Pablo lo está diciendo en la iglesia. Es decir, a los hermanos que obedecen esto. No a cualquier iglesia, a cualquier gente, no. Estamos hablando de gente verdadera que ama a Dios y que se sujeta a Dios. Ahí está. Y hace énfasis en lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y aquí va a haber una lucha, una batalla. ¿Quién va a ganar? Pues al que tú alimentes más. Tú lo tienes que decidir, puesto bajo esta circunstancia vas a tener tú el resultado. Lo que siembres vas a cosechar. Así de sencillo. Así que es importante que entiendas que un verdadero cristiano un verdadero cristiano seguidor de Jesús, no debe de andar siguiendo religiones, debe de seguir la palabra de Dios y la debe de poner por práctica. Todo lo que el Señor nos enseña, debemos nosotros de practicar. ¿Me explico? Por eso debemos de tener conocimiento de las Escrituras, mi amigo. Mucha gente se dice católico, testigo de Jehová o hasta el mismo cristiano, pero fuman,
¿Será verdaderamente cristiano? No. Entiéndalo, no. Aunque me diga soy católico, no sirve eso de nada. La religión no es punto de salvación aquí, sino, por eso dijo Jesús, sino aquellos que hagan su voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, no, sino el que haga la voluntad de Dios. Y aquel que quiera ser cristiano debe de vivir en obediencia, en santidad delante de Dios. Oye, hermano Rafa, resuma, ¿qué es un cristiano? Aquel que conoce la Biblia, la palabra de Dios, así nada más, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y debe de poner en práctica todos los consejos que están aquí. Todo. El conocimiento que está aquí. Ya que la Biblia es el manual de vida para nosotros. La Biblia es la que nos va a enseñar bien a vivir. Y la que nos va a alertar para no caer en las garras del diablo. ¿Sí me explico? Sí, porque te voy a decir una cosa. Un cristiano no debe de fumar. Que te quede claro. Un cristiano no debe de tomar para llegar a ser borracho. Un cristiano verdadero no debe de convivir con drogas. Un cristiano verdadero no se dedica a asaltar, a robar, a secuestrar, a violar, a adulterar, a prostituirse. Un cristiano verdadero, discúlpeme, pero nada tiene que ver con el lesbianismo o el homosexualismo. No, señor, no. Con respeto, porque así lo dice el Espíritu. Dios hizo mujer y hombre, pero no seres intermedios. Por eso debemos de conocer la regla para tener una conducta correcta delante de Dios. Y mucha gente se dice de tal o cual religión, pero pues son groseros, son maldicientes, practican pecado. Entonces no te engañes, el diablo es el que está mostrando todo esto para que la gente que caiga. Y lo vemos en lo que ocurrió hace poquito en Brasil, con lo que el famoso llamado carnaval, que no es más que las carnes hechas a los demonios, a diablo, a Satanás. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Pues que las personas, esa es la carne, las mismas personas, los seres humanos, practicando la borrachera, la orgía, la prostitución, para el diablo. El degenere, vamos, en este tipo de acontecimientos. Ahí está. ¿Y qué les llegó después? Una tormenta de arena que mató mucha gente. Ahí están las desobediencias, hermanos, de lo que cometemos en contra de Dios por no conocer. Oseas 4:6. Mi pueblo falleció, murió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahí está. Entonces debemos de tener cuidado. Y yo les digo a ustedes, a los que nos ven a través de las redes sociales, que Dios los bendiga. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder llegar a tener vida eterna. Ni modo, así lo dice la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, para ser un cristiano verdadero o un seguidor de Jesús, debo de conocer su palabra y ponerla por práctica. Siempre. Dios me va a ayudar a vivir en santidad, en obediencia. Un cristiano no fuma, no toma, no roba, no es grosero, no es maldiciente, no se tatúa. Que quede claro, no secuestra, no viola, no es adúltero, no es fornicario. No, señor, un cristiano no hace eso. Esas son prácticas del diablo, o si no sabías tú. Así que para ser hijo de Dios necesitas tú conocer la palabra poderosa de Dios
y vivirla en tu vida. ¿Sí me explico? Y por eso, señores, miren, por eso yo me voy a ir en Apocalipsis. Mira lo que dice la Escritura. Hay que conocer, querido amigo. Me voy hasta Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 12, que dice así: he aquí yo vengo pronto, o sea, aquí en Cristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. El Señor Jesucristo va a premiar a aquellos que le obedecieron su palabra y vivieron bajo la ordenanza de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Sí. Exacto. ¿Ya ves? Así que piensen, hermano. Es decir, si usted no tenía conocimiento de la palabra de Dios, busque la Biblia. Busque sobre todo el Evangelio de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Apréndalo, conózcalo. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios a través de Cristo. Verdaderamente, de corazón. Arrepiéntase de corazón. Y donde dice Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que después de que usted se ha arrepentido, hermano, usted llene su corazón, su vida ya de cosas de Dios, de enseñanzas de Dios. ¿Sí me explico? Por eso la gente recae, porque están limpiecitos ustedes, pero salen a la calle, salen de este lugar y se vuelven a encochinar otra vez, ensuciar. Entonces, lo que Juan el profeta, Juan el Bautista está diciendo aquí, es de que después de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros vivamos limpios delante de Dios. Ya estemos ya ordenados. Vayamos a una iglesia en sana doctrina que nos enseñe la verdad y sigamos alimentándonos correctamente en obediencia delante de Dios para no recaer. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico o no? Sí. Esa es la cosa. Si ya reconocimos que éramos pecadores, que andábamos por mal camino y nos arrepentamos, y ya llegamos al punto de arrepentimiento, bueno, ahora ya vive bien. Llénate de cosas positivas, de enseñanza sana y positiva. ¿Sí me explico? Sí. Llénate del conocimiento de Dios y no voltees para atrás, porque si no el diablo te va a querer otra vez aventar la soga para atraparte. Entonces tienes que vivir ya de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que el Señor Jesucristo desea. Entonces, después de que entiendas esto, de que comprendas esto en tu mente y en tu espíritu, vas a llegar a una decisión personal. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús y arrepentirme. Muy bien. Se va a hacer la oración y se va a orar por ti para reprender todo espíritu, todo demonio de ti, para que quedes libre. Se va a echar fuera ese espíritu que te encadenó, puesto que tú abriste una puerta, ya me se alcohol o droga. ¿Sí me explico? Una puerta por desobediencia, y el cual el diablo tiene derecho legal sobre ti. Pero cuando te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Y cuando esto sucede, bueno, Dios nos da esa autoridad a nosotros, los siervos de Dios, para orar por ti, para reprender ese demonio, y ahora sí, ya quedas limpio. ¿Sí me explico? Para que cierres puertas diabólicas ya no dejes entrar ningún demonio a tu vida y te llenes de toda la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Eso es lo que un cristiano verdadero debe de ser. Tenemos que entender esto a profundidad. A profundidad. No
sé si hay alguna pregunta rápida por ahí. Entonces debemos de entender eso. Un cristiano verdadero es aquel que se sujeta a Dios a través de su palabra y la pone por obra, por práctica, esa enseñanza que Dios le está dejando. Y esto no tiene que ver con religión o tradición. Ahora, bueno, si me quedan unos minutos, lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué? Porque sencillamente, mire, el mismo apóstol Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, dice, si alguien viene con una enseñanza diferente, anatema sea, maldito sea. Lo dice la Biblia. Busque, querido amigo, esa cita. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9. Si alguno viene, o un ángel del cielo, viene enseñando como doctrina algo falso, maldito sea. Entonces, a la gente se le enseñó, por ejemplo, a persignar. Esa es una enseñanza contraria a Dios. La Biblia no nos habla de eso. Porque yo les he dicho a la gente, ¿de qué te sirve que te persines en la mañanita, que te persinas para que te vaya bien, cuando vives en pecado? ¿De qué te sirve? ¿Mandé? De nada. De nada, de nada y de nada. Entiéndalo. Mas sin embargo, la mayoría de gente aprende esta disciplina y confían en eso. Que persinándose, ya Dios les va a bendecir, los va a cuidar. Error. Mentira. Ahí está una enseñanza antibíblica que se le inculcó. ¿Dónde dice que los niños pueden bautizarse de pequeños? No, es antibíblico. Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, para ser bautizados necesitamos primero creer. Y un niñito, ¿cómo va a creer si no tiene conocimiento? Segundo error, la adoración a los santos, a las vírgenes. ¿Dónde dice la Escritura? No lo dice. Es por eso que el mundo vive mal. ¿Por qué? Una mala instrucción. Así de sencillo. Una doctrina equivocada contra. Por eso usted debe de conocer la palabra de Dios, para que no se le engañe. ¿Ve? Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le hicieron algunas preguntas a los discípulos y ahí estaba el Señor Jesucristo, Él les dijo esto: cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Y se estaba refiriendo al alimento espiritual, pues, la levadura, el alimento. Acuérdense que el pan se hace con levadura, pero el Señor Jesucristo, acuérdese lo que le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos: cuídense de la levadura, cuídense de la falsa doctrina de otros. Por eso usted también debe de estar atento, conocer la palabra de Dios, para que usted no viva en engaño. Yo viví en engaño porque eso fue lo que mis abuelos o mis padres enseñaron. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Eso es. Entonces, esa es la cosa. Pero yo ya cuando conocí la palabra de Dios, mi expectativa cambió, mi panorama espiritual cambió totalmente. Ahora sí ya tengo el conocimiento de Dios. Caí en algunas religiones, porque viví 2 años con los testigos de Jehová, católico de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero vivía haciendo el mal, conociendo falsamente los caminos opuestos de Dios. Hasta que, ¿qué? Hasta que conocí la palabra y fui libre. Empezó mi vida a cambiar, a vivir en orden. Por eso, si usted quiere, querido amigo, ser un verdadero cristiano, usted debe de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso sí, poner por obra todo lo que se le dice aquí. Si no lo hace así, querido amigo, estamos mal, estamos perdidos. Así de sencillo.
debemos de demostrar lo que aprendemos para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo con esto termina. Lo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino, sino aquel que haga su voluntad. Y siguió diciendo, porque por sus frutos los conoceréis. Así que un hijo verdadero de Dios debe de dar prueba de que lo es, viviendo en santidad, en obediencia. Debe de dar un buen testimonio de que son verdaderamente hijos de Dios. Que Dios los bendiga, mis amigos por ahí que nos están siguiendo. Dios los guarde. Yo sé que, hermanos, discúlpenme, pero estos temas a la gente no les gustan. Les gustan más las payasadas, donde se caen de sentaderas y ahí están riéndose y riéndose como en el TikTok, todo lo que suben, pura vulgaridad. Y estas cosas espirituales a la gente no le llama la atención, la verdad, porque viven más bajo el apresto del diablo, los deseos de la carne, que queriendo llegar a la santidad. Pero bueno, seguiremos. Yo estoy cumpliendo con mi deseo en mi corazón, servir a Dios. Aunque tenga pocas links, como me decían, hermano, pero usted tiene 4 visitas, no hay ningún problema mientras yo siga con el propósito de compartir el Evangelio, con eso me siento más que satisfecho. Yo no me voy a tener, aún tenga uno, yo no me voy a poner celos de aquel que tiene 1,5 millones de visitas. No, eso es basura. Eso es basura. Que el diablo toma todo esto para enajenar a la gente. Pero yo cumplo con traer el mensaje de salvación a la gente. Y ahí la gente si no quiere. Que Dios les bendiga. Buen día. Hasta luego. Amén.